el enojo es rojo y el brillo amarillo, ¿querrá decir algo el marrón de aquel brillo? El blanco de la espuma al blanco de la nube sube. Y si la nube es negra, ¿es de nube o es de tierra? ¿Y el color de la risa, cuál es? El color de la pena mirado al revés. Colores de Cecilia Pisos. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Les gustó la poesía que les recité recién, Colores? Bueno, hoy quise empezar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de relacionar esto último que estuvimos trabajando, que fueron los cuentos de Liliana Bodoc, Amarillo y Blanco, con algo que tiene mucho que ver con las emociones, ¿sí? En esos dos cuentos ustedes habrán visto que todo tenía una predominancia de color, es decir, tanto en el cuento blanco como en el cuento amarillo, solo se mencionaban, o en su gran mayoría se mencionaban, cosas que eran de esos colores. Yo les dije que esos dos cuentos eran de un libro llamado Sucedió en Colores, donde justamente cada uno de los relatos, cada uno de los cuentos, tiene una predominancia de un color determinado. Y no están elegidos porque sí, y si ustedes los vuelven a escuchar, se van a dar cuenta que cada color no solamente menciona objetos y cosas o animales o naturaleza que tiene que ver con ese color, sino también tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, con las sensaciones. Desde hace mucho tiempo los colores están asociados con determinados sentimientos o con determinadas emociones, ¿sí? Que pueden ser diferentes. En cada caso hay emociones positivas y negativas que pueden tener un mismo color, y además también depende mucho de cada uno de nosotros. Yo acá hice como un repaso de los dos cuentos que vimos antes, ¿sí? Y por eso les traje y les busqué poesías hoy que tuviesen que ver con esto de los colores. Los colores están presentes en numerosísimas obras artísticas, no solamente en las de literatura, como poesías, cuentos o historias. También, por supuesto, están presentes en el arte plástica. También están presentes en la música. ¿Sí? Las notas tienen distintos colores según los tonos y también los compositores tienen en cuenta eso. Entonces, las emociones, sí, ustedes lo habrán visto también en muchas películas donde se expresan las emociones a través de determinados colores. Tienen que ver con esto de los colores. Y lo que yo quería hacer es tratar de descubrir, desde que podamos descubrir juntos, esto tan lindo de poder expresar a través de un color una emoción, un sentimiento, algo que me inspira a la naturaleza. Vamos a repasar entonces un poquito qué tenía que ver esto con los dos cuentos que nosotros vimos antes, ¿sí? Voy a sacar la compu para que ustedes puedan ver lo que está escrito en la pizarra. Ahí dice entonces que tenemos emociones y colores y los separé en dos columnas que tienen que ver con los dos cuentos, el cuento blanco y el cuento amarillo, ¿sí? En un cuento blanco, yo acá dejé un espacio, ahora vamos a ver por qué, puse
algunos de los elementos. A ver, esperen que quiero. Por ejemplo, algunos de los elementos que nombra. Por ejemplo, el hielo, que está asociado con un sentimiento de frío, ¿no? De soledad. A veces puede ser también de desolación en el caso de la historia. La luna, que era una gran protagonista de la historia, que en este caso, en este cuento, tenía que ver no solo con la luz, con la luminosidad, sino también con la alegría, ¿sí? Esta alegría de compartir una historia, esta alegría de ver cómo iban cambiando las fases de la luna. El iglú, que era el lugar donde vivía esta familia, que en este caso está asociado con la protección, con el hogar, con lo que es la familia en sí, el lugar donde ellos podían estar al reparo de ese clima tan inhóspito, ¿sí? En el caso del cuento amarillo, el del emperador Shellou, el limón, que era una de las figuras que aparecían, estaba mencionado como un cambio entre lo agrio, cuando el emperador empezó con esa locura de sus pesadillas, ¿no? Un cambio entre lo agrio y lo dulce, dice. Entonces el limón la miel, se transformó en limón, porque el limón, bueno, uno lo asocia con lo agrio, lo ácido, y la miel, por el contrario, tiene que ver con la dulzura. El sol, que era el gran protagonista de esta historia, tenía que ver con el esplendor, con el brillo, ese brillo que se le aparecía a veces en las pesadillas al emperador. ¿Y por qué les digo que, y así había muchos otros elementos, ¿sí? ¿Por qué les digo que había dejado yo estos dos espacios en blanco? Porque hay como una emoción predominante en cada una de las historias, ¿sí? En el caso de un cuento blanco, lo que tiene que ver y que se asocia también al color blanco, no solo es con la pureza, sino justamente con este amor puro, este amor de familia que había en esa historia, ¿sí? Entonces, en este caso estamos asociándolo con el amor puro, ¿sí? Que era lo que predominaba en esta historia. En el caso del amarillo, ¿qué le pasaba a este emperador cuando veía que alguien más grande, más importante, más fuerte que él existía, iba a ser aclamado y todos lo iban a reverenciar? Y él no llegaba a comprender que no era ninguna persona, sino que se refería justamente al sol, quien más grande, más esplendoroso, más importante en la vida de cualquier ser vivo que el sol justamente. Y ese amarillo, que también es un color que tiene mucho que ver con lo positivo y con la luz, también en el momento en el que el emperador empieza a tener sus pesadillas, se asocia con algo que justamente no es un sentimiento o una emoción positiva, ¿sí? Se asocia con la envidia, ¿sí? Esta envidia, ¿vieron que a veces uno dice, estaba amarillo de envidia? Esta envidia que el emperador Shellou le tenía a ese extraño y desconocido ser para él, y que lo llevó no solo a la locura, sino hasta la muerte. Entonces, esto es asociar emociones con colores, para que podamos hacer otras lecturas también. En la literatura hay mucho que tiene que ver con eso, ¿sí? Así que cuando uno va prestando atención a ciertos detalles, también va entendiendo de otra manera el sentido, ¿sí?, de la historia. Yo estoy segura que si ustedes ahora, con estas pequeñas aclaraciones, vuelven a escuchar los dos cuentos, van a empezar a descubrir un montón de cosas nuevas, como esos dos nietos del abuelito del iglú,
que salían a mirar la luna después de haber escuchado la historia, y el abuelo decía, la van a ver de otra manera, ¿sí? Espero que ustedes también puedan ver estas historias y otras de otra manera. Bueno, entonces estábamos hablando de colores y ¡wow! Miren cuántos colores tengo acá. Hay un montón de colores. Hay un montón de lápices que tienen muchos colores que nos pueden inspirar, ¿sí? Ya hablamos del blanco, que tenía que ver con la pureza, con el amor puro, con la luminosidad, con la familia. Ya hablamos del amarillo, que si bien también tenía que ver con el brillo, con la alegría que da la vida y el sol, a veces también puede tornarse en un color que tiene que ver con la envidia, que no es un buen sentimiento. Y acá tenemos otros colores. Tenemos el rojo. El rojo dijimos en el primer poema que tenía que ver con el enojo, ¿no? Si el enojo es rojo, decía. Y el brillo amarillo, ¿sí? Con el enojo, con la pasión, también con lo que tiene que ver con la calidez, ¿sí? Con lo cálido. El naranja, que también es un color que está asociado a la alegría, a la creatividad, ¿sí? Tenemos el negro. El negro generalmente tiene más características negativas que positivas, ¿sí? Porque en general uno cuando piensa en negro piensa en muerte, piensa en oscuridad, piensa en algo perverso, como Halloween, así, una cosa de terror, de miedo, de pesadillas, pero también tiene algunas características buenas, porque el negro es algo como lo sobrio, lo elegante, ¿sí? Después también tenemos, bueno, el verde, El verde es la esperanza, la naturaleza, la vida, pero a veces también está asociado con el desinterés, la falta de buenas cualidades, ¿sí? Es algo así como decir, estás verde, como si fueras un poco envidioso. El azul también, que es un color que tiene que ver con la tranquilidad, con la serenidad, con lo que es calmo. Bueno, y así tenemos varios colores, el lila o el violeta, que también es un color que está asociado con la espiritualidad, con lo positivo, con la buena energía. Y también esto, como dijimos antes, tiene mucho que ver con lo que a mí me produce cada color. Lo que yo tengo que hacer es tratar de pensar en algo que sea de ese color, como decía la primera poesía, y relacionarlo con algún sentimiento o alguna sensación que me produce. Acá tenemos otros colores. Acá hay un vaso azul y acá tengo una mandarina naranja. Es una mandarina porque no tenía naranja. Una pelotita amarilla muy sonriente y una plantita, ¿sí? De color verde. ¿Saben qué? Dentro de cada uno de estos objetos de color se esconde un poema. Un poema que yo les voy a leer porque tiene que ver justamente con ese color. ¿Parece? Sí, así nos vamos dando más ideas. Acá dice, miren, cayó el azul, corrió y se hizo río. Se elevó el verde, lloró y se hizo sauce. Es una poesía
de Edith Vera. Y acá tenemos, a ver, qué dice. ¡Ay, naranja! Pequeño sol del huerto, dirán que te he comido. Y será cierto. Un pequeño poema de Jorge Luján. A ver por aquí, con el amarillo. 100 margaritas. ¿El amarillo zumba o las abejas? Muy breve esta poesía de Iris Rivera. Breve, pero con una imagen contundente, ¿sí? Fuerte. Ustedes imaginen, 100 margaritas. Vieron que las margaritas son de muchos colores, ¿sí? Por ahí las que son más tradicionales son las que tienen el centrito amarillo y los pétalos blancos. Pero hay margaritas amarillas también. Entonces imagínense, yo me imagino un campo todo lleno de margaritas de color amarillo. Y se escucha un zumbido. Y la autora se pregunta, ¿el amarillo zumba o las abejas? ¿Sí? Y todo lo que está presente en la poesía es del mismo color. Vamos a ver qué hay en el verde, en la macetita, en la plantita. Es otra poesía también de Jorge Luján, del mismo de La naranja. En una pequeña semilla cabe todo el verde. Cabe el trébol, cabe la ceiba, cabe la selva entera. Jorge Luján. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Son pequeñas, ven que son muy breves, pequeñas poesías que nos pueden ayudar a pensar esto que yo les decía de colores y emociones. ¿Por qué? Porque bueno, como siempre, la seño Marce tiene una propuesta para ustedes, ¿sí? Que es esto de elegir color, elegir algún color, hacer una lista de todo lo que puede ser de ese color y pensar emociones que tengan que ver con ese color, ¿sí? Cosas, objetos de la naturaleza, ustedes vayan mirando, de paso les va a ayudar a ser buenos observadores, observar la naturaleza y sus alrededores y ver ahora en esta hermosa estación en la que estamos de primavera, que todo es color, poder ver todos los colores que hay y qué sensaciones y qué emociones van provocando, ¿sí? Y el que se anima puede escribir algún pequeño verso, alguna pequeña poesía. Ven que estos son poesías muy breves, poesías que tienen una sola estrofa, pero tiene que ver, ¿sí? Por ejemplo, la del azul que dice, cayó el azul, ¿sí? Cayó el azul, corrió y se hizo río, ¿sí? Entonces podemos pensar, por ejemplo, a ver, con el negro, ¿sí? Algo parecido a esto, por ejemplo. Se hundió el negro, durmió y se hizo carbón. ¿Por qué? Y porque el carbón está debajo de la tierra, se va produciendo con los restos, ¿sí? De los animales, si es carbón animal o carbón vegetal, o con los restos de los vegetales que están muy, muy profundo debajo de la tierra. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió esta con el color negro, o por ejemplo con el rojo, que es otro color que no habíamos trabajado, ¿sí? Por ejemplo, estalló el rojo, brilló y se transformó en fuego. Tiene que ver la acción, que es la de encenderse o estallar, ¿sí? Que
provoca el fuego, bueno, con la llama, con el fuego. Y así ustedes pueden pensar algunas parecidas a estas poesías, que yo se las voy a dejar para que ustedes las tengan como modelo si quieren. Y estoy segura que van a ser hermosos, ¿sí? Poemas, o puede ser simplemente una oración, una frase. Primero intenten lo siguiente: busquen, miren, asocien color con objetos, con animales, con cosas de la naturaleza, con paisajes, ¿sí? Después de eso, que tienen varios ejemplos, elijan alguno que les guste, piensen qué sensaciones, qué me produce, con qué tiene que ver el color, y intento, ¿sí? Intento escribir una frase, un poema, hasta no tienen ni siquiera rima estas poesías en algunos casos, así que es mucho más fácil. Bien, entonces, con una gran felicidad de color naranja brillante, les digo hasta la próxima, nos volvemos a encontrar. Espero que les haya gustado esto que tiene que ver con los colores y las emociones, porque además yo sé que ustedes trabajan con colores y emociones, y disfrutamos hoy otra vez en este rinconcito de Lectumundo desde casa un rato de poesía, ¿sí? Les dejo un beso muy grande a todos. Nos vemos pronto.